Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy hablaremos de recursividad. Un método recursivo tiende a llamarse a sí mismo para ser resuelto. Para entender mejor este tutorial, vamos a ver a la siguiente tabla y de esa manera recordar de cómo hallar el factorial de un número. Entonces decimos que el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2 por 1, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Básicamente, para hallar el factorial de un número es multiplicar al número por el mismo número restado en la unidad, y así sucesivamente. Empecemos. En primer lugar, vamos a crear a un nuevo método afuera del método main, escribiendo public static int y lo vamos a llamar factorial, paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a pasar a un número y lo vamos a llamar x. Luego, dentro de este método, vamos a analizar a dicho parámetro, utilizando a la sentencia if. Y decimos que si x es menor o igual a 1, lo que nos debe retornar debe ser la unidad. Ya que recuerden que el factorial de 1 es 1. Continuemos. Luego debajo vamos a utilizar a la sentencia else, en caso que el número no sea menor o igual a 1. Entonces, dentro de esa sentencia escribimos return el número multiplicado por el factorial del mismo número pero restado en la unidad, es decir, x menos 1, ya que recuerden que el factorial de un número es el número multiplicado por el mismo número restado en la unidad, es decir, que todo esto es equivalente al factorial de 3. Continuemos. Finalmente vamos a llamar a dicho método factorial desde el método main. Para ello escribimos system.out.println y el texto que va a decir el factorial es, concatenizamos con el símbolo de más seguido del nombre del método y dentro del paréntesis escribimos el número 5. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y dice el factorial es 120. Ahora vamos a cambiar el número 5 por el número 6. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y dice el factorial es 720. Correcto. Un repaso de todo. Hemos creado a un nuevo método llamado factorial y dicho método pasa a un número y luego dentro de este método estamos analizando a dicho número y para ello hemos utilizado a la sentencia if y a la sentencia else. Y dentro de la sentencia if hemos dicho que si el número es menor o igual a 1, lo que nos debe retornar debe ser la unidad. En caso que dicho número no sea menor o igual a 1, lo que nos debe retornar debe ser el número multiplicado por el factorial del mismo número, pero restado en la unidad. Y al final estamos llamando a dicho método factorial desde el método main, y para ello hemos escrito system.out.println y dentro del paréntesis el texto que dice el factorial es seguido del método factorial. Y dicho método pasa a un número, y en este caso dicho número 6. Y es por ello que podemos ver en la pantalla el factorial de 6, el cual es 720. Y de esa manera hemos entendido mejor el concepto de recursividad, el cual tiende a llamarse a sí mismo para ser resuelto. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.